Muy bien. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a Syscom por darnos la oportunidad de ser parte de esta expo virtual. Creo que definitivamente las expos y la manera de comunicarnos virtualmente pues va a ser una realidad en los próximos días, en las próximas semanas. Entonces, es una excelente oportunidad para estar cerca con nuestros clientes. Por lo tanto, agradecemos nuevamente la oportunidad a Syscom de esta participación. La presentación como tal tiene por nombre el papel de la infraestructura y la importancia de esta infraestructura en la continuidad de los negocios. Entonces, vamos a hablar de algunos aspectos importantes a considerar cuando precisamente hablamos de un proyecto de infraestructura. La agenda como tal, platicamos un poco del contexto actual, qué es un plan de contingencia, de continuidad de los negocios, escenarios de riesgo, consideraciones importantes en TI, inversión en la infraestructura. Aquí vamos a darnos una idea muy clara de cuál es el peso específico que tiene la infraestructura con respecto a un proyecto integral de TI. Hablaremos un poquito de la propuesta de Panduit con algunas innovaciones muy puntuales de algunos productos nada más por el tiempo de la presentación. Y bueno, dejaremos un espacio al final para preguntas y respuestas. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los retos que tenemos hoy en día con respecto a la continuidad y la continuidad de los negocios como tal? Pues evidentemente restringir el contacto uno a uno, cumplir con ciertos requerimientos de las autoridades, evidentemente el trabajo remoto que ahora se volvió una necesidad cuando en algún momento era una petición que muchos trabajadores hacían hacia sus empresas, el poder tener ciertos días home office y demás, ahora se volvió una necesidad y fue una necesidad que surgió de manera muy rápida. Y evidentemente también el comercio electrónico. Adelante, por favor. El contexto actual, bueno, pues tenemos una pandemia global, un tiempo prolongado, todavía es incierto si van a ser 18 meses en lo que hay una vacuna, está pegando de maneras distintas en diferentes regiones del mundo. Ahorita estamos muy fuertes en Latinoamérica, como lo menciona la presentación. Esto nos provocó un distanciamiento social, lo que comúnmente le conocen como achatar, en este caso, la curva. ¿Y esto qué implica? Implica que habrá ciertos servicios y productos esenciales que no pueden parar. ¿Cuáles son esos servicios? Bueno, gobierno definitivamente, salud, emergencia, servicios de emergencia, alimentos y bebidas, tanto en la parte productiva como en la parte de distribución y retail. Las telecomunicaciones, que esto es bien importante porque seguramente gran parte de nuestros partners que nos acompañan el día de hoy, pues evidentemente al ser clientes de Syscom están en este mercado de las telecomunicaciones. Es importante que sepan que es un mercado de alta prioridad, es un sector de alta prioridad y que necesitamos mantener la continuidad de los negocios a través de las telecomunicaciones. Evidentemente también el transporte es fundamental y la banca. Siguiente, por favor. ¿Qué es un plan de continuidad de los negocios? Y yo esto lo relaciono mucho con un término que se tomaba en el tema de centros de datos, en certificaciones para centros de datos. Este plan de continuidad de los negocios, pues en la parte de data center se le conocía como un DRP, un Disaster Recovery Plan. En este caso, pues es un modelo sistemático de acción para que una organización mantenga sus actividades ante una disrupción mayor. En este caso, pues evidentemente una pandemia fue una disrupción mayor y provocó que las operaciones se tuvieran que cambiar, algunas lamentablemente han tenido que detenerse, pero la pregunta interesante aquí es, ¿nuestros partners tienen un plan de continuidad de los negocios? ¿Sus clientes, nuestros clientes, usuarios finales, tienen un plan de continuidad de los negocios? Eso es bien importante y creo que a raíz de esta situación histórica nos tendremos que preguntar más continuamente sobre este plan de continuidad de los negocios. Siguiente slide, por favor. ¿Cuáles son los escenarios de riesgo? Bueno, aquí les voy a platicar también un poco yo en parte de la especialización que en algún momento desarrollé de certificación con algunas organizaciones internacionales. Hablábamos mucho del tema de centros de datos, Uptime Institute, ICREA, incluso los mismos estándares de la TIA, el 942, hablan del tema de la disponibilidad. Se veía a los centros de datos que deberían de tener obviamente diferentes niveles de redundancia para poder garantizar la continuidad de los negocios. Aquí vimos escenarios de riesgo, como por ejemplo son los cortes de energía. Pues evidentemente esta necesidad provocó que se desarrollaran los equipos UPS, las plantas de emergencia, en el tema de las fallas mecánicas, obviamente también sistemas de refrigeración, tuberías de alta y baja presión en los aires acondicionados, en temas de fuego, sistemas de supresión y extinción. Los escenarios de riesgo
en su momento hacer algunos diseños de centros de datos, pero uno que no aparecía con un impacto tan directo como lo estamos teniendo en estos momentos es los brotes virales. Y nos estamos dando cuenta que definitivamente es indispensable que tengamos un plan de continuidad de los negocios ante este escenario de riesgo en específico, que por lo que se menciona no va a ser el único y va a haber más. Entonces, es bien importante todos estos factores de riesgo los tengamos muy, muy en mente porque son potencialmente amenazas. Siguiente, por favor. Ok, ya vimos el plan de continuidad de los negocios, ya vimos los escenarios de riesgo. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones que debe tener IT en esos planes? Evidentemente, pues la validación de políticas, sitios web alternos, malware o filtración de datos, VPNs. Tenemos la capacidad de tener VPNs, tenemos los equipos para tener esa comunicación con los colaboradores de manera remota, tenemos respaldo de la información en caso de que no podamos acceder al sitio porque está clausurado, etcétera, etcétera. Cortes del suministro de energía, plantas de emergencia, tenemos UPS y como base, bien importante, tenemos la infraestructura física. Toda la pirámide tiene que estar bien sustentada sobre una robusta infraestructura física que involucra evidentemente el cableado estructurado, la fibra óptica, los gabinetes, servidores, almacenamiento, etcétera, etcétera. Pero es bien importante esta pirámide. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son esas instalaciones de misión crítica? ¿Qué es una instalación de misión crítica? Pues es una instalación en la cual la operación continua debe de darse 24/7. Es decir, el hecho de parar implica pérdida de dinero, pérdida incluso puede ser hasta de vidas en algunos escenarios, sobre todo en la parte hospitalaria, por ejemplo, hay un estándar de infraestructura física para hospitales y te habla de que algunas rutas de infraestructura necesitan ser de misión crítica. Ya hay mucha robótica, por ejemplo, en los hospitales, y muchos de esos robots están conectados a la red. Entonces, hay varios cuidados que se debe tener cuando se diseña un hospital y asimismo un centro de datos, una planta de producción, centros de operaciones, áreas administrativas, logística, etcétera, etcétera. Hay muchos escenarios de misión crítica los cuales deben de contar con un plan de continuidad de los negocios. Siguiente, por favor. Este slide también es muy interesante porque estamos hablando de la alta disponibilidad y cómo va cambiando la manera como vamos a concebir nuestra realidad. Veamos, por ejemplo, esto estamos hablando de los últimos 2 años, 2018, 2019, 2020. Tenemos a Netflix, ¿no? Que ha aumentado de manera drástica la cantidad de reproducciones por minuto que tiene, prácticamente las ha triplicado. Y otro dato fundamental en este sentido es que, ¿qué le implica a Netflix tener toda esta transmisión de comunicación al final del día? Todo esto está fundamentado en una infraestructura física que lo soporta, en data centers que soportan esta infraestructura, evidentemente niveles de redundancia que deben de garantizar tener los niveles de servicio adecuados para que la transmisión sea la correcta. Entonces, todo va de la mano. El tema de las ventas en línea, pues vean también cómo ha tenido un crecimiento importante. En este caso, me gustaría pues comentarlo muy abiertamente. He recibido algunos feedback por parte de proveedores que trabajan con Syscom y todos ellos coinciden en que una de las plataformas más amigables, más robustas para poder desarrollar negocio, hablando en este caso de Panduit a través de los distribuidores, es a través de la plataforma de Syscom. Entonces, creo que ellos han sabido entender este modelo, esta evolución de la infraestructura y han adaptado ese modelo de negocios para poder tener el servicio que hoy día tienen, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, esta frase creo que hace mucho sentido con lo que estamos viviendo. La cura para la incertidumbre es el acceso oportuno a la información. Y una pregunta más que yo haría, ¿cómo podemos garantizar el acceso oportuno a la información si no tenemos una infraestructura física que lo respalde? Siguiente, por favor. Esta pirámide, similar a la que ya habíamos visto anteriormente, habla de los elementos que debe integrar un proyecto de TI, desde la parte de infraestructura física, operaciones, networking y software, y habla puntualmente de cuánto representa en costo un proyecto integral de TI. Y como pueden ver, nada más el 7% del porcentaje total de un proyecto de infraestructura le compete a la parte de infraestructura en este caso, y todo lo demás se va en software, se va en networking, se va en operaciones. Pero si avanzamos al siguiente slide, nos damos cuenta que ese 7% lo tenemos que diseñar y lo tenemos que preparar para soportar los próximos 20 años.
¿Qué quiere decir esto? Que si el día de hoy estamos pensando en desarrollar un proyecto de TI y estamos analizando la infraestructura física que vamos a utilizar para ese proyecto, necesitamos no pensar en la necesidad que tenemos hoy en día, sino pensar en que esa misma infraestructura debe de soportarnos 3 o 4 migraciones de infraestructura de equipos, de renovación de equipos, de actualizaciones de software y demás. Esto es un dato bien importante para que nuestros partners lo conozcan primeramente, se lo puedan presentar a sus clientes también, para que al momento que estemos pensando en esa infraestructura física, pues obviamente sepamos que tenemos que hacer una buena inversión para poder garantizar la continuidad de los negocios nuestros y de nuestros clientes por los próximos años. Otro dato relevante, el 70% de los problemas de una red se encuentran en la capa física. Entonces, adicionalmente a que represente el 7%, adicionalmente a que va a ser una inversión por 20 años, nos vamos a quitar el 70% de los dolores de cabeza de una red. Entonces, ese dato también es interesante que lo conozcan. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuál es la oferta de valor de Panduit? Bueno, ser un proveedor de solución de punta a punta con infraestructura física de redes y eléctrica. Entendemos y comprendemos las necesidades de la industria. De hecho, somos pioneros en muchos de los nuevos estándares que se están desarrollando. Tenemos partnership con compañías muy importantes de innovación, como lo es Cisco, como lo es Rodwell. Entonces, consideramos que todo este ecosistema nos ayuda a poder ofertar soluciones innovadoras. Siguiente slide, por favor. Aquí quisimos presentarlo nada más porque seguramente hay muchos partners que nos conocen, que nos ubican. Tal vez algunos simplemente nos hayan escuchado en algún momento. Bueno, somos una compañía que ya tiene más de 60 años en la innovación. El 10% de las ventas globales se invierten en innovación y desarrollo. Eso nos permite y nos ha permitido poder desarrollar muchas patentes, más de 2,000 patentes al día de hoy. Contamos con plantas de manufactura en 9 países diferentes y con 8 almacenes que suman 4 millones de pies cuadrados. Nuestros clientes figuran, el 91% de nuestros clientes figuran en Fortune, Forbes. Entonces tenemos un reconocimiento importante en el mercado. En México tenemos ya varios años siendo los líderes en cuestión al market share. Entonces creo que eso da un panorama importante de cuál es el estado actual de Panduit. Siguiente, por favor. Ahora, esto también se me hizo relevante incluirlo, ya que muchas veces ubican a Panduit en la parte de cobre, en la parte de fibra tal vez, pero es importante que conozcan que tenemos una variedad importante de verticales de negocio, MRO, OEM, Enterprise, Data Center, Industria, y en cada una de ellas tenemos ofertas de productos que pueden ayudar a resolver algunas problemáticas. En algunas de las verticales voy a hacer un poquito más, voy a adentrarme un poco más en algunas innovaciones que hemos desarrollado para aprovechar esta presentación. Siguiente, por favor. En MRO, ¿cuál es nuestra oferta? Bueno, tenemos una infinidad de productos para seguridad, para aterrizamiento correcto de conectores de tierra física puntualmente, una infinidad de conectores. También tenemos todo el tema de las corbatas. Hay una cantidad importante, muy específica de corbatas. ¿Por qué es importante decirles esto? Porque seguramente estamos acostumbrados a trabajar el tema de proyectos y bueno, por el momento en el que nos encontramos, es importante que empecemos a explorar otras posibles oportunidades de negocio y lo mencionamos también aquí para que sepan que a través de Cisco y con nosotros pueden ustedes llegar a estas oportunidades y empezar a detectar otro tipo de proyectos a los que están acostumbrados. Como es en MRO, también en OEM, en el siguiente slide, si me hacen favor, tenemos una variedad importante de manejo de cableado, tenemos herramientas de instalación, tenemos ductos ranurados. De hecho, este ducto ranurado es un comercial, pero bueno, el nombre de Panduit viene precisamente de este ducto, pan de panel, duit de ducto. Fue la primera innovación que desarrolló Panduit hace ya algunos años. Entonces, hay muchos, y por eso insisto en el tema de que tiene varias verticales de negocio Panduit, porque nos ubican mucho en la parte de telecomunicaciones, pero realmente Panduit nació en la parte eléctrica y hay una expertise muy importante de soluciones que les pueden colaborar. En este caso, el tema de safety, este dispositivo que ven aquí es una patente también de Panduit, es un dispositivo que te permite administrar o empezar a maniobrar un gabinete que esté energizado de manera segura. Te da una validación de que realmente el gabinete está fuera de línea para que tú puedas entrar a administrarlo. Tiene varias regulaciones, cumplimientos de regulaciones a nivel mundial, etcétera, etcétera. Entonces,
también sepan que tenemos toda esta variedad de productos. Y en la parte de Enterprise, que es el siguiente slide, como les mencionaba, nos ubican mucho en la parte de conectividad, pero tenemos una solución muy robusta en el tema de cableado, en el tema de fibra, en el tema de manejo de ese cableado con canalizaciones, canaletas, Fiber Runner, Wirebrid, etcétera, etcétera. Tenemos herramientas para terminación de fibra óptica. Esta herramienta en particular es el Opticam. Es una herramienta que ganó uno de los premios por herramientas más innovadoras enfocadas al tema de fibra óptica. Y créanme que es sumamente sencillo hacer una terminación de fibra óptica con este tipo de herramienta. Hemos dado algunos cursos con Cisco, algunas capacitaciones, y ellos mismos, algunos de las personas del equipo que nunca habían maniobrado una herramienta de terminación de fibra, lo lograron hacer en cuestión de minutos. Entonces, es muy funcional y evidentemente todo el tema de salida, soluciones para audio y video, todo el tema de canalizaciones para salas de conferencia, etcétera, etcétera. También tenemos varias soluciones en ese sentido. En la parte de Enterprise quise mencionar algunas de las innovaciones, como lo son estos patch cord en el siguiente slide. Estos patch cord de diámetro reducido fue una innovación que desarrollamos hace algún tiempo y han tenido una aceptación muy importante en la industria. Son patch cord mucho más pequeños, como pueden ver, hasta un 48% más pequeños, que nos permiten poder tener una implementación mucho más limpia, mucho más administrable, evita que los mismos cables saturen la parte frontal de los gabinetes y que la refrigeración sea mucho más eficiente. Si vemos el siguiente slide, vamos a darnos cuenta cómo el uso de las canalizaciones también es más eficiente. Si lo vemos aquí en la parte de abajo, tenemos dos canalizaciones del mismo tamaño, la del lado izquierdo con 213 cables, la del lado derecho utilizando la solución de diámetro reducido 523. Entonces, si tenemos un proyecto con canalizaciones existentes o parte del alcance de las canalizaciones ya están implementadas, pues obviamente podemos acrecentar de manera importante la capacidad de llenado. Ahora, si el tema de si estamos rediseñando un proyecto nuevo donde el alcance también involucra las canalizaciones, si hacemos un rediseño de canalizaciones, es decir, no utilizo 2 pulgadas, sino 1,5 en base a la norma 569 de rutas y trayectorias, hago ese análisis de canalizaciones, entonces podemos reducir el costo de un proyecto desde un 15 hasta un 20%. Es importante, porque utilizando estos productos innovadores, utilizando esta solución innovadora, podemos reducir de manera importante un proyecto y eso puede ser la realidad de ganar o perder un proyecto. Entonces, es bueno que lo conozcan. Y es la siguiente slide, por favor. En este video van a ver una solución también que es una patente de Panduit. Es un plug de terminación en campo. Como pueden ver, los que ya les ha tocado rematar algún jack, se remata prácticamente igual que un jack, pero la terminación es en plug. ¿Qué te permite? Este tipo de dispositivos te permite que tú puedas tener la conexión directa a un access point, a una cámara, a un control de acceso, a un control de incendio, sensores de varios tipos, sin la necesidad de tener que terminar en un faceplate, en un registro con jack, un patch cord que vaya al dispositivo. Y bien importante, certificable. Eso es bien importante, que un plug convencional no es certificable. Este plug de terminación en campo sí lo pueden certificar y pueden entregar la garantía que corresponde. Tenemos solución blindada, tenemos solución angulada en caso de que luego el house de la cámara sea muy pequeño. Tenemos esta solución angulada que el cable, en lugar de salir hacia atrás, sale hacia arriba o sale hacia abajo, dependiendo cómo sea la configuración o el acomodo del dispositivo. Y esto, pues obviamente nos genera un ahorro en el proyecto que, vuelvo, puede ser la diferencia entre ganar o perderlo, ¿no? El siguiente slide, por favor. Ya platicamos un poquito de la parte de Enterprise. Ahora voy a enfocarme al tema de centros de datos. En centros de datos, insisto, nos veían mucho en la parte de cables, pero tenemos soluciones de fibra óptica muy innovadoras. Pueden correr a velocidades muy altas. Tenemos una solución también muy robusta en la parte de canalizaciones, tema de distribución de energía, data center convergentes. Siguiente, por favor. Este slide en particular nos muestra lo que es un data center como tal. De hecho, manejamos una línea en blanco, como lo están viendo aquí, es una tendencia a nivel mundial. Este tipo de datos lo que te generan es que provocan una iluminación mucho más buena y asimismo generan un ahorro en el tema de iluminación eléctrica, en la parte de energía. Entonces, eso es bien importante que lo sepan. Tenemos la solución convencional en negro y tenemos esta solución en blanco. Aquí estamos viendo un confinamiento o una contención de pasillo frío y de pasillo caliente. ¿Para qué se usan estas contenciones? Lo que
se usa para contener esos aires, dependiendo del tipo de refrigeración, si es inyección por cámara plena, si son in-row, podemos apoyarles en esta parte de la configuración, pero lo que busca este tipo de soluciones es generar un ahorro en la eficiencia del aire acondicionado de precisión, y eso pues evidentemente se traduce en un proyecto mucho más fácil de vender. Y asimismo tenemos la capacidad de poder presentar un proyecto con sus clientes, desarrollar un esquema de retorno de inversión para que nuestros clientes sepan a raíz de este tipo de implementaciones en cuánto tiempo pueden recuperar esa inversión. Y podemos apoyarlos a través de Syscom con todo esto. Siguiente slide, por favor. Aquí mostramos, bueno, como les mencionaba también, el tema de canalizaciones, además de las canaletas que son ya muy conocidas en el mercado de Panduit. Tenemos escalerillas para data center, como lo pueden ver arriba, wire grids. Tenemos canalizaciones como la que ven en amarillo, que es el Fiber Runner. ¿Por qué son diferentes? Como recordarán, en la norma 569 de cableado estructurado te habla del radio de curvatura que debe de respetar. En el caso de la fibra óptica debe ser mucho más amplio el radio de curvatura, 10 veces el diámetro del cable. Entonces, en ese sentido, las canalizaciones, cuando hay una saturación importante de fibra óptica, como lo ven aquí, en un carrier, en un data center muy grande, un proveedor de servicios, entonces, evidentemente, sí es importante tener diferenciadas esas canalizaciones y que cada una de ellas cumpla con las necesidades del canal por el cual se está transmitiendo, en este caso, fibra óptica. Siguiente, por favor. Y en la parte de monitoreo, tenemos desde estas soluciones que son muy sencillas, estamos hablando de la parte de distribución de energía, son PDUs de distribución inteligentes, son la quinta generación de PDUs de Panduit. Estas PDUs las llamamos inteligentes porque además de hacer la distribución de la energía como tal, tiene la habilidad de poder apagar y prender las salidas de manera remota. Puedes estar revisando cuál es el consumo de cada una de las salidas, puedes sincronizar el encendido y el apagado, pero adicionalmente a eso, tiene la posibilidad de que a la misma PDU tú le puedes conectar sensores de temperatura, de humedad, de derrame de líquido, incluso sensores para monitorear el tema de acceso, controles de acceso. Si podemos ver el siguiente slide. Como podemos ver, hay una variedad importante de sensores que nos permite que en el mismo dispositivo podamos tener el control de la energía, la distribución de la energía, pero también el monitoreo del ambiente. Entonces, para data centers pequeños, de 1, 4, 10 gabinetes tal vez, que a lo mejor no tenemos ningún tipo de monitoreo y que necesitamos entender, como ya lo platicábamos, lo que no podemos medir, no podemos controlar. Entonces, con esta solución muy sencilla, podemos implementar un sistema de monitoreo básico muy fácil de instalar. No necesita pagar un licenciamiento. Ustedes acceden a una interfaz web y desde ahí pueden controlar alertas y demás. Es muy sencillo, insisto, de implementar. Y en cuestión a costo es bastante competitivo contra una solución de distribución y de monitoreo en dos dispositivos. El siguiente slide, por favor. Esto si hablamos de data centers pequeños o sites, como también comúnmente se les conoce. Ahora, si ya tenemos una necesidad más robusta en la cual necesitamos no nada más entender los parámetros, sino empezar a medir otras cosas, tenemos estas dos plataformas, SmartZone y Synapsense. Synapsense se basa más en el tema de eficiencia en la parte de refrigeración, y SmartZone es una plataforma también muy completa donde podemos analizar ambiente, conectividad, el uso de los pasivos, energía, etcétera, etcétera. En el siguiente slide son una serie de, si pueden avanzar al siguiente presentación, gracias, son sensores inalámbricos. Estos sensores inalámbricos se colocan en el centro de datos de manera estratégica, se conectan entre ellos y además se conectan a un gateway. En toda esa información lo que nos va a producir es un mapa termodinámico del centro de datos. Como lo pueden ver en la imagen que vemos ahí en la parte de arriba, nos está dando ese mapa de calor y esa imagen termodinámica en tiempo real, en la cual podemos darnos cuenta que hay muchos puntos calientes. Y evidentemente en un centro de datos, cuando se tiene una topología de pasillo frío y pasillo caliente, pero también se tienen mezclas de los aires fríos con calientes, eso lo que provoca es que hay un choque térmico y muchas de las veces cuando no hay un control de humedad adecuado, provoca condensación y daño en los equipos. Entonces, esta plataforma es muy robusta para monitoreo de centro de datos y además tiene un módulo que se integra que se llama Active Control, y lo que hace es, en base a la información que está midiendo del mapa termodinámico, toma el control de los aires acondicionados de precisión y empieza a censar su funcionamiento. Entonces, esto genera una eficiencia muy importante en un centro de datos y, como ya lo mencionábamos, entre el 40 y el 60% del consumo, dependiendo el centro de datos, dependiendo las cargas,
si son gabinetes con demasiada densidad térmica, varía un tanto. Hay algunos términos como el PUE, lo cual nos ayuda a medir la eficiencia energética en un site, pero este tipo de plataformas, créanme que les puede dar una diferencia muy importante en el tema de ahorro de energía. Siguiente slide, por favor. Y esta es la otra plataforma que les mencionaba, es SmartZone, que se complementan una con otra. Con SmartZone podemos tener una visualización muy completa de todos los gabinetes, cómo están los gabinetes, incluso la misma plataforma te da una imagen vertical del gabinete, podemos tener la trazabilidad de los dispositivos en base al cableado. Son paneles inteligentes que tienen la conectividad desde el dispositivo, paneles, switches, otros switches, servidores, muy, muy cercano de la infraestructura, adicionalmente a que nos da un control de los pasivos, nos da una medición de la energía, entonces podemos llegar a un nivel muy alto de monitoreo de centro de datos. Siguiente, por favor. Adelante, por favor, la siguiente. Ahí está. Y bueno, ya hablamos de la parte de las verticales que ya teníamos de MRO, de OEM, hablamos de la parte Enterprise, de Data Center, pero en estos nuevos conceptos que se escuchan mucho en el mercado de Industria 4.0, pues evidentemente son dispositivos que tienen que empezar a conectarse a la red. Y esos dispositivos deben tener una conexión adecuada para poder garantizar la continuidad de los negocios. Ya lo platicábamos, que las plantas de producción son uno de los entornos críticos para estar operando de manera continua 24/7. Entonces, en este sentido, Panduit tiene una oferta muy robusta para la conectividad de la infraestructura física en piso de planta. Contamos desde los gabinetes de zona ya para conectar las líneas, los micro data centers, conectividad, gabinetes de distribución. Si avanzamos al siguiente slide, como pueden ver, se ve un gabinete de control y automatización, donde hay muchos elementos dentro de él que son Panduit. Todo el tema de los ductos ranurados, paneles, pero no paneles de montaje en rack, sino paneles de montaje en real DIN, en N cantidad de conectores específicos para la parte industrial, UPS Panduit para soportar caídas de switches industriales. Tenemos una solución robusta en este sentido. IntraView, que también es una plataforma para el monitoreo de redes industriales. Obviamente todo el tema de conectividad. De hecho, aquí es importante mencionarles que como platicábamos anteriormente, tenemos un partnership con Cisco en la parte Enterprise y con Rodwell en la parte de automatización y control. Entonces, como lo pueden ver en el siguiente slide, en conjunto con esos dos partners desarrollamos una arquitectura de referencia que se llama CPWE, que esta arquitectura de referencia precisamente, como pueden ver en la parte de arriba, todo el entorno Enterprise, en la parte central es la zona desmilitarizada, donde es la convergencia de las redes IT con las redes de OT de manera adecuada, de manera segura. Después tenemos toda la parte de distribución y después ya las salidas a las líneas de producción, las celdas, que se le conoce así como líneas de producción. ¿Dónde entra Panduit aquí? Pues evidentemente entramos en el centro de datos, como ya lo platicamos, entramos en la zona demilitarizada con los micro data center, la distribución, también tenemos gabinetes de distribución, tenemos gabinetes de zona para líneas de producción y evidentemente toda la conectividad que se necesita en todo este entorno para hacer una integración de IT con OT de manera estructurada. Y bueno, finalmente, pasando a los diferenciadores que tiene Panduit, aquí quisimos mencionar algunos nada más. Creemos que tenemos una solución muy completa de punta a punta en infraestructura física. Ya platicamos de las alianzas estratégicas con socios globales, innovadores a nivel mundial. Hablamos del tema de la inversión, que eso nos permite poder tener productos innovadores año con año y muchas patentes también. Es importante mencionar también este tema del almacén. Somos un fabricante de los pocos fabricantes de infraestructura física y me atrevo a decir que el único que tiene almacén propio. Entonces, tenemos toda la robustez de Syscom con todos sus almacenes distribuidos en toda la República y adicionalmente contamos con un almacén propio en México. Entonces, proyectos importantes, proyectos que requieren una planeación, una capacidad de respuesta muy rápida, una cadena de suministro muy segura, crean que a través de Syscom con nosotros podemos desarrollarles, podemos apoyarles y podemos hacer cosas bien interesantes en esa capacidad de reacción que tenemos. Y bueno, finalmente hablar de la garantía. Hay muchos fabricantes en la industria que entregan certificados de los cableados, pero Panduit es otro de los tantos que además del certificado que entregan varios fabricantes, entregamos un contrato legal avalado por leyes mexicanas en México,
Entonces, es un tema muy serio para nosotros y evidentemente es un valor bien importante porque garantiza tanto el producto como la mano de obra que lo instaló. Entonces, es un diferenciador. Nosotros podemos hacer este proceso, es muy sencillo para nuestros paneles certificados, pero le da una confianza muy importante a los usuarios finales de esto, como lo platicamos en la presentación, va a ser segura por un tiempo, a garantiza negocios. Y bueno, con este slide concluyo. Vamos a dejar tal vez algún espacio para preguntas y respuestas. Adrián. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, César? Muchas gracias por la presentación. Muy, muy interesante realmente el tema que nos tienes, ¿verdad? Y cómo Panduit innova en el mercado, ¿verdad? Tenemos aquí bastantes preguntas por parte de los clientes. Vamos a dar respuesta a alguna de ellas y las demás las contestaremos por correo electrónico. Una de ellas es sobre el De acuerdo. cableado horizontal de diámetro reducido. ¿Qué tan eficiente es en el tema de generación de calor con el uso del PoE? Es muy eficiente, Adrián. De hecho, evidentemente es importante mencionarles también para que tengan la tranquilidad que todos los productos Panduit son probados en nuestros laboratorios. Tenemos más de 18 a nivel global, pero adicionalmente todos los productos se mandan a un laboratorio externo, a Panduit. Entonces tienen esa certeza de que se prueban en nuestros laboratorios y que se prueban en laboratorios externos. Están completamente garantizados para ser utilizados. Nada más hay una recomendación importante. Si vamos a tener alimentación PoE doble plus de más de 100 watts, y es una recomendación por estándar, que los mazos de cable sean máximo de 24 pares. De hecho, es una de las recomendaciones. Tenemos una herramienta para peinar el cableado y esa herramienta, la capacidad máxima que tiene precisamente es de 24, para que al tener esos mazos distribuidos de cable, tengamos cierta ventilación entre los cables y esto no nos vaya a comprometer, pero insisto, estamos hablando de PoE doble plus, que son más de 100 watts. Perfecto, César, muchas gracias. Aunado a eso, también hay otra pregunta, de los Pashcore calibre 28, si se permite utilizar calibre 28 en cableo estructurado. Es correcto. En la última actualización del estándar 568 ya se liberó el poder certificar proyectos con calibre 28 e independientemente de eso, que ya está avalado por los estándares, porque insisto, nosotros muchas de las veces innovamos, invertimos mucho en innovación y desarrollo. Entonces, adicionalmente a eso, nosotros con patch core diámetro reducido 28 AWG, sin ningún problema certificamos y entregamos garantía. Perfecto, César, muchas gracias. Otra duda por aquí, ¿qué diferencia tiene un cable de tipo Varimatrix con uno normal categoría 6A en cuanto a construcción? Bueno, es otra innovación que desarrolló Panduit, el cable como tal Varimatrix, adicionalmente a los cables que lleva internamente y a la chaqueta, dependiendo del tipo de resistividad al fuego, tiene una malla, es un foil. Ese foil no es un blindaje, no es un cable blindado, es un cable UTP, pero es un foil que está marcado con láser, tiene ciertos cortes con láser de manera variada. De hecho, la primera versión que salió de este cable era el Matrix Tape, que eran cortes simétricos, igual en todo el cable. Estos son cortes variados. Esa diferenciación y ese foil nos permitió eliminar el alien crosstalk, el ruido que hay entre pares, y eso nos ayuda a poder reducir el diámetro del cable de manera importante y poder garantizar la comunicación y exceder incluso el requerimiento del estándar a la distancia de 100 metros de canal completo, 90 metros de enlace permanente. Pero digamos, a nivel, sin meterme demasiado a temas constructivos, esa es una de las diferenciaciones importantes. Puntualizar, importante, no es un blindaje, es un foil que nos ayuda a reducir la interferencia que hay entre los cables. Perfecto, muchas gracias, es muy clara tu explicación. Vamos a ver, creo que tenemos aquí una pregunta más, que si todas las soluciones de Panduit están disponibles en Syscom. Correcto, todas las soluciones de Panduit están disponibles de Syscom. Apóyense mucho de Adrián, créanme que tienen un equipo muy robusto de ingeniería Syscom. Y evidentemente cuentan con todo el respaldo de Panduit para poder potencializar esos proyectos. Entonces, sí, por supuesto que podemos trabajar con ustedes a través de Syscom en todos sus proyectos.